Vamos a continuar entonces con el resumen de lo que es el curso. Y otra de las cosas que uno tiene que aprender fundamentalmente, vamos a ver los conceptos básicos, ¿no? Entonces nosotros decimos farmacocinética, entonces tenemos nosotros que todo aquello que nosotros podemos hacerle al fármaco es la farmacocinética, el típico LADME, ¿no? Entonces, ¿no? Liberación, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y entonces tenemos que tener en cuenta, habíamos hablado algo ya de la liberación y de la absorción, esto ya hemos hablado varias cosas importantes, pero como decíamos, hay parámetros, a partir de la liberación y la absorción, vamos a hablar de parámetros fundamentales. Entonces nosotros vamos a formar, gracias a esto, lo que se llama una curva farmacocinética. Y esta curva farmacocinética, entonces nosotros nuevamente repetimos, tenemos una Cmax, que es la concentración máxima, ¿no es cierto? Tenemos lo que se llama el rango terapéutico, ¿no? A partir de lo que es, ¿no? Lo que es el nivel terapéutico y el rango terapéutico, y tenemos lo que se llama el área bajo la curva, que nos sirve para las medidas de ciertos, lo que se llaman de lo que es la función y la vida media de las drogas. Entonces, este es el Cmax, el Tmax, el tiempo máximo. Y vamos a hallar, en función a eso, lo que es la biodisponibilidad. Al final, esta biodisponibilidad es la cantidad de fármaco útil en el sitio de acción que nosotros queremos. Entonces, la biodisponibilidad es dependiente de cuánto fármaco llega a la circulación general. También es la cantidad de fármaco que llega en forma útil a la circulación general. Y entonces va a depender ahí ya de otros factores. ¿Qué otros factores? La distribución. La distribución es un factor que lo que quiero que entiendan es, ya sé cómo es la liberación, la absorción. Ahora, la distribución, hay dos conceptos básicos acá que tiene que quedar claro. Uno es el hecho que vamos a fijar, o sea, todo fármaco va a tener un nivel de fijación a las proteínas. Y ese nivel de fijación a las proteínas es fundamental porque dependiendo de ese nivel de fijación a las proteínas, un fármaco va a tener mayor o menor porcentaje. El porcentaje libre es el porcentaje activo. Eso es lo importante. Entonces, el porcentaje libre es el porcentaje activo. Por lo tanto, si yo tengo mucha cantidad fijado a la proteína, entonces es como si tuvieras una reserva. La fijación a la proteína es tu reserva circulante de medicamentos, ¿ok? Es tu reserva circulante. Entonces va a haber siempre, este porcentaje se mantiene igual. Lo que va bajando es la concentración, pero el porcentual se mantiene igual. De tal manera que conforme va bajando, yo tengo siempre, por decir, tengo 90% fijado a la proteína. Entonces, este 10% siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. Obviamente que esto me permite, si yo tengo más medicamento fijo, la vida media va a ser mayor. O sea, mayor vida media si es que es la fijación a las proteínas es mayor. O sea, mayor fijación de las proteínas, mayor vida media. Okay, eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿cuál es mi utilidad de ver la fijación a las proteínas? De esa manera yo sé si ese medicamento va a tener una vida media larga o no. Todo medicamento que tenga más de 50% de fijación a las proteínas va a tener por lo menos una vida media moderada larga. Más del 90% vida media muy larga. Entonces eso me da una mejor... ¿Cuál es la ventaja de tener una vida media larga? La vida media larga me da varias ventajas. Me da la ventaja de poder tener adherencia al tratamiento. Entonces debo tener adherencia al tratamiento. ¿Qué significa eso? Una dosis al día, una dosis diaria, tiene 90% de adherencia. 2 dosis al día tienen 60% de adherencia. 3 dosis al día
tiene 45% de adherencia, 4 dosis al día tiene 25% de adherencia. Entonces, obviamente, si yo doy un medicamento, como algunos dicen, medicamento es más cómodo, dale 3 veces al día. Sí, pero ¿va a cumplir el paciente? ¿Cuántos pacientes dejarán de tomar y fracasarán por esa tingencia? Entonces, la tolerabilidad, la eficacia depende mucho de esto. Entonces, tenemos que escoger, por eso, la droga que tenga mayor adherencia. La vida media larga también me va a dar, pero me va a dar una desventaja, que los efectos adversos van a ser más prolongados, fundamentalmente aquellos que dependientes de la acción de la droga, ¿no es cierto? Aquellos dependientes de la acción de la droga. Nosotros sabemos que los dependientes de la acción de la droga son los efectos adversos tipo A. Les pongo un ejemplo claro. Si yo tengo que beta bloquear un paciente, el beta bloqueo, o sea, el bloquear un receptor adrenérgico beta, por ejemplo, para bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para bajar los efectos del hipertiroidismo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que hacer algo de esto, el propanolol es de vida media corta, pero va a tener la ventaja inicial de que el propanolol en un paciente que puede tener mucha susceptibilidad a los beta bloqueadores, entonces, si yo le doy un propanolol que tiene solamente un 30% de adherencia a las proteínas, de fijación a las proteínas, y suele ser cada 6 a cada 8 horas, ¿no? Entonces, si me produce bradicardia, este propanolol, si me produce bradicardia, voy a poder revertirlo con más facilidad por su vida media corta. En cambio, si yo le doy, este era propanolol, si yo le doy atenolol, que tiene una fijación a la proteína de 90% y la de su vida media de 24 horas, entonces voy a tener definitivamente que el paciente, esa bradicardia me puede durar más de 24 horas, y si el paciente hace una severa bradicardia, como nos ha pasado alguna vez, se ha tenido que poner un marcapaso temporal en un paciente solamente por tener efecto adverso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es fundamental. El clínico tiene que saber escoger el medicamento en el momento preciso. Obviamente que para el tratamiento crónico, escoger atenolol, en el primer momento quizás le dé un propanolol. Esto para ponerles el ejemplo que es básico en distribución, que es en la distribución, recordar, fijación a proteínas. El otro gran tema en la distribución tiene que ver fundamentalmente con ¿qué? Con el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es fundamental en la distribución. Este flujo sanguíneo, nosotros vamos a ver que hay órganos muy poco perfundidos como hay órganos muy perfundidos, ¿ok? Entonces vamos a tener órganos muy poco perfundidos y órganos muy perfundidos. Generalmente los órganos poco perfundidos característicamente van a tener una distribución mucho menor y el fármaco va a llegar con mucha mayor dificultad. Entonces el fármaco va a llegar con mucha mayor dificultad, como por ejemplo son el hueso, ¿no? El ojo, la uña, la próstata, áreas como por ejemplo el mediastino, pero también va a haber áreas que más que flujo sanguíneo en la distribución va a haber áreas protegidas, como por ejemplo el sistema nervioso central protegida por su barrera hematoencefálica. Entonces también existe las áreas protegidas en la cual solo algunos medicamentos lograrán pasar la barrera hematoencefálica, que fundamentalmente los lipofílicos. Ejemplo, de los antibióticos que pasan efectivamente la barrera hematoencefálica típicamente son la ceftriaxona, sin que esté inflamada la meninge. Por ejemplo, también la doxi y la doxiciclina, que son tetraciclinas, también van a pasar con mucha facilidad, pero obviamente ceftriaxona, por su alta potencia, va a ser de elección
para el manejo, por ejemplo, de meningitis, ¿no? Entonces vamos a tener esas características. Entonces, el hecho de que no pase la barrera hematoencefálica es importante. Por ejemplo, un medicamento que pasa muy bien la barrera hematoencefálica es la levodopa, utilizado en el Parkinson. Entonces, la levodopa utilizada en el Parkinson, muy útil, obviamente. Si yo lo doy a un paciente, ¿no? Y esta levodopa se va a metabolizar antes de que pase, ¿no es cierto? La levodopa se va a metabolizar antes de que pase la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto, lo que llegue va a ser mínimo, muy poco, y no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que logre pasar a la barrera hematoencefálica sin haberse metabolizado antes? Le tengo que dar un inhibidor de su metabolismo. Por eso va junto con la carbidopa. Entonces, este tiene que ir junto a la carbidopa, ¿ok? Entonces, esta carbidopa evita que la levodopa se metabolice y va a entrar en forma efectiva atravesando la barrera hematoencefálica. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es fundamental en la distribución. En la distribución también vamos a tener algunos conceptos que quiero que les quede claros. Un concepto fundamental que les voy a preguntar, ¿no? Es el concepto de la dosis de carga. Entonces nosotros tenemos una dosis de carga que va a ser necesario para saturar ¿qué cosa? Yo les decía que tú tienes fijación a las proteínas en la sangre. Esta es la sangre, tienes un porcentaje fijo a las proteínas y un porcentaje libre, ¿no es cierto? Este es el compartimiento sanguíneo. Pero en el tejido también vas a tener fármaco fijado a las proteínas y fármaco libre. Entonces, vas a tener en ambos compartimientos esa posibilidad. Todas las áreas fijas, que no solamente puede ser proteica, en algunos medicamentos se va a tener que saturar grasa, por ejemplo, especialmente el tejido adiposo. Ejemplo, amiodarona. Tiene que saturar el tejido adiposo. Entonces, para poder saturar los depósitos tisulares, estos de acá, pueden ser muy variables. Entonces, los depósitos tisulares, puede ser solamente la proteína clásica, pero si no, va a ser también algunas otras, como por ejemplo la grasa, que pueda depositar. Entonces, una dosis de carga es una dosis que se requiere para saturar los depósitos tisulares. Acuérdense siempre eso, ¿no? Se necesita para poder saturar los depósitos tisulares, básicamente. Y entonces, una vez que uno dio la dosis de carga, las siguientes dosis van a ser dosis de mantenimiento. Dosis de mantenimiento, las cuales ya lo único que van a cumplir fundamentalmente es reponer todo aquello que se va a eliminar, ¿no es cierto? Todo aquello que se elimine. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es otro concepto de distribución que tienen que tener muy claro. Entonces, basado en todo esto, basado en el flujo sanguíneo, en la fijación, ¿cuáles son los parámetros que yo tengo que ver en la distribución? En la distribución tengo que ver básicamente los parámetros de lo que es, ¿no? Porcentaje de droga fijado a las proteínas, tengo que ver, ¿no? Droga libre, ¿no? El porcentaje de droga libre, y qué cosa me va a dar todos estos conceptos. ¿Me va a asegurar la eficacia? Claro, me asegura la eficacia, o me va a provocar toxicidad si es que el medicamento, por ejemplo, está en exceso. Saturé mi depósito tisular y la dosis de mantenimiento es muy alta, puedo ir hacia la toxicidad, ¿no es cierto? Hacia la toxicidad. Eso tiene que quedar también claro. Después, esto me va a dar también, me va a asegurar el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Porque dependiendo de qué, de la adherencia, ¿se acuerdan? La adherencia va a depender del cumplimiento, y cualquier falta de respuesta está más en relación justamente a esta mala distribución, la falta de respuesta. Entonces, eso es fundamental en los pacientes. Por eso es que todos estos conceptos
al final redundan en un concepto que se utiliza y que ustedes lo pueden ver. Entren a la página de la OMS, ¿no? En la página de la OMS y van a ver en medicamentos, hay una área donde ustedes pueden ver lo que se llama la dosis diaria definida. Entonces, la dosis diaria definida, el DDD de cada medicamento es fundamental porque nos va a decir qué dosis es la usual para cada diagnóstico. Entonces, ejemplo, yo tengo un beta bloqueador como atenolol. El atenolol va a figurar en esta página, ¿no? En esta página de la WHO, ATC, va a figurar que el atenolol tiene todas las indicaciones. Entonces van a encontrar usted el atenolol y le va a dar todas las indicaciones aprobadas. Y le va a decir, por ejemplo, para cardiopatía coronaria crónica, la dosis diaria definida, o sea, la dosis que yo voy a requerir, dosis diaria definida, va a ser, ejemplo, 50 miligramos. Bacán. Entonces, esta dosis diaria definida me va a servir para poder hacer los cálculos exactos de cuánto medicamento voy a necesitar por persona, por tiempo, por población, por porcentaje de enfermedad. Y esto me sirve para poder hacer el cálculo. Este es un curso que también hacemos, la farmacoclínica, para hacer el cálculo, por ejemplo, del abastecimiento, algo que los estúpidos del MINSA y de la salud nunca hacen, ¿no es cierto? Nunca calculan cuánto es la dosis diaria definida. Es muy probable, y lo he preguntado un par de veces en una reunión, ni siquiera lo saben. Entonces tienen el problema de no poder utilizar parámetros, y este es un parámetro fundamental para poder asegurar el tratamiento de los pacientes. ¿Se dan cuenta cómo de esto puede salir algo tan importante? Y en esta página ustedes van a encontrar la dosis diaria definida y las indicaciones de todos los medicamentos. Vamos ahora a ver el siguiente paso, que es el metabolismo. En el metabolismo, cuando un medicamento ingresa, inmediatamente quiere ser eliminado o debe ser eliminado. Entonces hay un equilibrio siempre. Ya sabemos que hay una parte fijada. Obviamente la parte fijada no se va. ¿Cuál es la parte que se va a liberar? La parte libre. O sea, el porcentaje libre, el medicamento libre es la que se va a fijar. Entonces vamos a tratar de el fármaco que está no ionizado, hay que pasarlo ionizado para que pueda ser eliminado. Entonces, el asunto es pasarlo de fármaco ionizado a fármaco no ionizado. Entonces, primero en el hígado va a ejercer lo que se llama, ¿no?, el efecto del primer paso. Y ahí fundamentalmente vamos a tener tres reacciones que no se deben olvidar. Las reacciones de redox, oxidorreducción, la hidroxilación y la descarboxilación. Entonces, estas reacciones fundamentalmente tienen el interés básico de hacer un fármaco no iónico, pasarlo a iónico, es decir, de pasarlo de no polar a polar para que pueda ser eliminado por el riñón. Exacto. Y entonces se va a dar fundamentalmente en el hígado, a través de las citocromos P450, que es todo un conjunto de, ¿no?, las citocromos P450, se va a dar a través de todo un conjunto de sistemas enzimáticos, 18 sistemas enzimáticos. ¿Cuál es el sistema enzimático más importante? La CYP3A4, que va a metabolizar el 60% de los medicamentos. Eso tiene que quedarles clarísimo. Entonces, ¿qué significa el 3? El 3 es la familia. La familia, esta es la familia, ¿no?, de citocromo, familia 3. Este es el A, nos da la subfamilia A,
y 4 es la enzima. Esto nos da la enzima. Entonces, de esa manera nosotros vamos a lograr, ¿no?, en un porcentaje importante de drogas, comenzar la metabolización para su excreción. En esa metabolización, algunas drogas se van a activar recién. En esa metabolización, la mayoría de las drogas van a ser excretadas y por lo tanto, ¿qué pasaría si yo estas enzimas, estas 3, 4, cualquiera de ellas, qué va a pasar si yo, por ejemplo, hago que trabaje más? Entonces, induzco a que incremente el trabajo. Eso se llama inductor. ¿Cómo puedo hacerlo eso? Por una interacción. Una droga que interacciona. Se llama droga inductora. Hay una interacción ahí. Entonces, en esa droga que está interaccionando, es una droga inductora. Entonces, si yo induzco, ¿no?, si yo induzco a que la droga se metabolice más rápido, entonces voy a producir menos efecto. Entonces esta droga me va a disminuir la eficacia, ¿ok? Esta droga me va a disminuir la eficacia, y como nosotros vemos, justamente vamos a encontrar entonces una serie de medicamentos las cuales, ¿no?, van a ser inductoras, ¿no?, inductoras fundamentales y van a disminuir la eficacia. Siempre acordarse que los inductores más importantes, los que disminuyen eficacia, la rifampicina. Ya conocemos que con la R es suficiente. La rifampicina, inductor característico. También tenemos algunas drogas inductoras, como por ejemplo aquellas que típicamente nos disminuyen, ¿no?, la eficacia, como son los anticonvulsivantes antiguos, o sea, los que se llaman los anticonvulsivantes primarios, típico el fenobarbital, típico inductor hepático, la fenitoína, también la carbamazepina, ¿no?, el valproico, son inductores que me van a disminuir la actividad. Y todo eso lo puedo ver yo en tablas, ¿no?, de cuáles son las drogas inductoras. ¿Qué pasaría si yo, más que inducir, estamos en el metabolismo, lo que hago es bloqueo la actividad de estas enzimas? Al bloquear, entonces voy a hacer una droga inhibidora. Y las drogas inhibidoras del metabolismo de la CYP 450 van a ser, al no procesar el medicamento, la droga va a incrementar su toxicidad. Entonces, ¿va a incrementar el riesgo o van a ser tóxicas? ¿Qué drogas típicamente me inducen toxicidad? Son las drogas llamadas drogas inductoras, típico de los macrólidos, excepto acitromicina, no la acitro. Por eso el acitro es de primera elección. La acitromicina no. Pero eritro, claritro, telitro, cetromicina van a ser inhibidores y van a producir toxicidad. Típico, puede producir arritmias, por ejemplo, en algunos pacientes. Puede producir un bloqueo o puede producir una prolongación del QT, por ejemplo. Adicionalmente a esto, tenemos como también típicos inhibidores los azoles, muy utilizados a veces por micosis. Tenemos ahí, por ejemplo, el fluconazol, el itraconazol, los típicos azoles. Entonces, eso para que se den cuenta cómo es a nivel de lo que es el primer paso. El segundo paso, el efecto del segundo paso es fundamentalmente el fármaco tiene que ser sí o sí, tiene que ser puesto de manera que pueda ser excretado, sea por la vía renal o sea por la vía hepática, enterohepática, pulmonar o cualquiera de las vías, fundamentalmente renal. Entonces, este fármaco, si ya no se pudo preparar para eliminarlo en forma polar, o sea, para hidrolizarlo, entonces, para volver hidrófilo, entonces lo que hay que hacer es
combinarlo o conjugarlo y de paso también bloquear su acción. Ahora sí bloqueamos su acción, sí o sí. Aquí todavía podían tener acción. Entonces acá, o incluso mayor acción de lo normal. En cambio acá vamos a utilizar reacciones en el segundo paso, acciones de combinación, ¿no? Y de conjugación. Esas son las acciones. Y entonces vamos, por ejemplo, a acetilar, acetilación. Vamos, por ejemplo, a metilar, metilación. Vamos, por ejemplo, a etilar, etilación. Vamos, por ejemplo, a conjugar con glucurónico, glucuronización. Glucuronización. Entonces, estas acciones en las cuales ya se agrega y se modifica la molécula son definitivas. Este es el máximo metabolismo, que va a sufrir la droga y va a ser inactivada. Entonces, existen drogas que no se metabolizan nunca y que son no excretadas en su forma primaria. También existen aquellas. Entonces, esto es la parte de metabolismo. Todo conducente a ¿qué? A ser excretado. Todo conducente a ser excretado. Entonces acá tienen ustedes, ¿ven? La fase 1, como habíamos dicho, los típicos, ¿no? Y acá tenemos los típicos inhibidores y los típicos inductores. Pero la excreción de fármacos, recuerden que la vía renal es la fundamental, ¿no? La vía renal es la vía fundamental y ahí por la vía renal se van a eliminar fundamentalmente los fármacos que son hidrolizados, no son son hidrosolubles. Son fármacos netamente hidrosolubles por el riñón, van a ser eliminados de 3 maneras. Van a ser filtrados, acuérdense, van a ser, ¿no?, reabsorbidos algunas veces y van a ser también secretados posteriormente. Ya saben que la secreción se da fundamentalmente en el túbulo distal y colector. Entonces, esa es la característica. Entonces, el aclaramiento de estas drogas se va a dar a ese nivel, o sea, la pérdida de la droga, y vamos a tener características claras, ¿no? ¿Cómo vamos a eliminar las drogas? Las drogas se van a eliminar, creo que eso lo tengo por acá, ¿no? Van a eliminarse de una manera, ¿no?, de una manera llamada de orden 1, aquellas en las cuales la velocidad es dependiente de su concentración. A mayor concentración, mayor velocidad de excreción. Orden 1, la velocidad de eliminación es dependiente, directamente proporcional a su concentración, ¿ok? A su concentración. Por lo tanto, dependiendo de esta, va a incrementar el porcentaje, ¿no? Estas son típicamente dosis dependientes. Entonces, a mayor concentración, mayor excreción. Y de orden 0 son aquellos que por el riñón se eliminan con una velocidad constante. O sea, estos son dosis dependientes. Son dosis dependientes. ¿Ok? Entonces, va a ser siempre, por más cantidad que uno le dé, siempre va a tener una dosis máxima que va a alcanzar y va a quedar esa dosis, este es básicamente, ¿no? Dosis independiente. Dosis independiente. Esta es la dosis dependiente y esta es la dosis independiente. Entonces, este tiene una velocidad constante. No depende de la dosis. No depende de la dosis. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro fundamentalmente. Entonces, tenemos este tipo, ¿no? Tenemos la acción que va a estar fundamentalmente, y vamos a lo que es la farmacodinamia. En la farmacodinamia lo que tiene que quedar claro es que es aquello que la droga nos hace a nosotros. Entonces, la farmacodinamia específicamente es aquello que lo que la droga nos hace, o sea, la acción de la droga en el organismo, ¿no? O sea, farmacocinética, lo que nosotros hacemos a la droga; farmacodinamia, lo que la droga, ¿no?, ejerce en el organismo.
en el organismo. Entonces vamos a tener que lo más exacto en actividad es mediado específicamente por receptores. Por receptores es fundamentalmente cómo se ejercen la mayor cantidad, las acciones más específicas y la mayor cantidad de drogas. Entonces, los receptores pueden estar en la membrana, como por ejemplo la proteína G. Los receptores pueden estar en el citosol, o sea, en el citoplasma, y los receptores pueden ser también nucleares, ¿no? Pueden ser nucleares. Entonces vamos a tener fármacos que al llegar a un receptor imitan la molécula original, y eso se llaman agonistas. Entonces el agonista es el fármaco que imita ¿no? Y podemos tener agonistas puros, ¿no? Podemos tener agonistas puros, aquellos que tienen lo que se llama una actividad completa, actividad intrínseca como uno, ¿ok? O sea, alta afinidad y alta actividad intrínseca. Van a tener una actividad intrínseca máxima. Mientras que podemos tener lo que se llaman los agonistas parciales, que van a ser aquellos que van entre 0 a 1, pero no llegan nunca a 1, ¿no? Hasta 1, hasta 0,99, y nunca llegan a ser efecto máximo. Además de eso, tenemos también aquellos que se oponen, o sea, aquellos que bloquean la actividad del receptor. Estamos hablando de los antagonistas. Y los antagonistas, también igual, tendremos antagonistas puros, aquellos que bloquean completamente la actividad intrínseca, o sea, la actividad intrínseca va a ser 0, ¿no? Alta afinidad, no va a haber actividad. Y aquellos que son competitivos, puros, y los competitivos. De los competitivos, también los antagonistas van a depender, ¿no?, del receptor. O sea, va a depender mucho del receptor y de la acción de los agonistas o de la misma droga. Van a competir con esa droga, y entonces el efecto va a depender de quién tenga mayor afinidad, ¿no? Va a depender de aquel que tenga mayor afinidad. Entonces ahí el efecto de este agonista va a ser variable porque es competitivo. Entonces depende mucho de la afinidad que tenga, ¿no?, la droga frente a el producto base. Y entonces también tendremos, ¿no?, antagonistas no competitivos. No competitivos, donde fundamentalmente va a haber diferencia de acción, a pesar de que el no competitivo siempre se va a ligar, y entonces ya no va a haber posibilidad de que la sustancia base, la sustancia que puede producir ese efecto, no va a encontrar receptor, porque el receptor va a tener un cambio conformacional. Entonces, definitivamente va a ser bloqueado el receptor en forma definitiva, ¿no? Eso es lo clásico. Y entonces vamos a tener así que el efecto, ¿no?, vamos a medirlo de acuerdo a su eficacia, que es la intensidad. La eficacia del fármaco es la intensidad de la respuesta, ¿no? La intensidad de la respuesta y la potencia. La potencia que, ¿no?, va a depender de dos factores básicos, ¿no? Velocidad, cuanto más rápido, mejor, mucho más potente, y concentración necesaria útil, o sea, cuánto necesito, mientras menos necesite, va a ser mucho más potente. Entonces, va a depender de la velocidad y de la concentración necesaria para ese efecto. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta. Entonces, todos estos efectos pueden ser variados en el tiempo, como por ejemplo el hecho de que el efecto
pueda ir disminuyendo, y eso se llama tolerancia. Tolerancia es cuando el efecto disminuye gradualmente, en forma gradual, y eso es básicamente por efecto repetido. Entonces, el efecto repetido puede producir tolerancia. Y la taquifilaxia es aquel que se da básicamente porque bruscamente, la tolerancia es gradual, pérdida gradual, y la taquifilaxia es la pérdida súbita, bruscamente, ¿no es cierto? Pérdida súbita del efecto. Entonces el paciente había estado respondiendo y bruscamente deja de responder. Vamos a ver ahora algunos efectos de algunos medicamentos, ¿ok? Entonces vamos a ver, la idea de este repaso justamente es poder que nos llevemos algo básico. Veamos primero un grupo de medicamentos que toda la vida van a usar y que lo usan comúnmente mal. Los AINES. Entonces los AINES, ¿cuál es la acción de un antiinflamatorio no esteroideo? Actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. O sea, inhiben la ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa COX. Entonces vamos a tener dos COX básicamente, ¿no es cierto? Vamos a tener una COX-1 que es constitutiva y vamos a tener una COX-2 que es inducible. Esta inducible es la COX inflamatoria. Entonces, esta solamente se activa cuando hay proceso inflamatorio. Mientras que la COX constitutiva va a producir, ¿no? Va a producir fundamentalmente, ¿no? Prostaglandinas con actividad biológica necesaria. ¿Para qué? Para el riñón. Ejemplo, prostaglandina E2 y prostaglandina I2 actúan sobre el túbulo proximal, produciendo vasodilatación, y de esa manera son los más potentes vasodilatadores que mantienen el flujo sanguíneo. Entonces también son necesarios a nivel del estómago para, ¿no? Mantener una buena producción de moco y controlar la producción de ácido. Son necesarios en el duodeno y en las plaquetas para la adherencia, manejo de la agregación plaquetaria. Entonces, los efectos adversos de bloquear un AINE, los AINES pueden ser no selectivos, y esos son aquellos que bloquean tanto la COX-1 como la COX-2. Entonces, como bloquean ambos, los no selectivos van a evitar, además de, van a bloquear estas prostaglandinas buenas, las constitutivas, las prostaglandinas constitutivas. Y al bloquear las prostaglandinas constitutivas, voy a tener efectos adversos severos, ¿no es cierto? Voy a tener efectos severos, como por ejemplo, al bloquear la COX-1, voy a tener RAM severos, como es por ejemplo gastrointestinales, epigastralgia hasta en un 30%. ¿Se dan cuenta? También dispepsia en ese porcentaje, epigastralgia y dispepsia en el tracto gastrointestinal. También voy a producir, dependiendo de la droga, entre 15 a 30% riesgo de úlcera péptica, ¿no? Porque va a haber incremento ¿no? Al bloquear va a haber incremento de la secreción de ácido y, ¿no? Y disminución del moco. Entonces, ¿qué va a producir? Incremento del ácido y disminución del moco. Y entonces puede producir lo que se llama una enfermedad gastrointestinal, una gastropatía por AINES. Entonces lo que tienen que entender es que este no es el efecto más mortal, aunque el paciente podría hasta sangrar y ulcerarse y perforarse. El efecto más mortal que se va a producir acá es cuando vamos a incrementar el riesgo cardiovascular, y también podemos incrementar el riesgo cardiovascular y podemos producir, por ejemplo, incremento de la presión arterial y al mismo también incrementar
¿no?, el riesgo de infarto, el riesgo cardiovascular con estas drogas. Entonces, tener en cuenta eso y tener en cuenta que incluso estas drogas van a producir daño renal, ¿no? Inhibiendo las COX-1 van a producir daño renal. ¿Cuál es el daño renal que suelen producir? Esta inhibición de COX-1 a nivel renal puede producir, por ejemplo, bloqueo de la prostaglandina E2 y puede producir una falla prerrenal por isquemia en el glomérulo. Puede producir nefritis intersticial alérgica y producir síndrome nefrótico por cambios mínimos. Puede producir, por ejemplo, nefritis intersticial crónica por uso crónico de AINES. Y algo más raro, acidosis tubular renal tipo 4. Entonces, miren, todos los efectos de los AINES sobre el riñón son terribles. Entonces, los efectos de los AINES pueden ser hasta mortales. Por eso que hay que utilizarlos solo cuando es necesario. Y estos son los AINES no selectivos. O sea, ¿cuáles son los típicos AINES no selectivos? Vamos a ver el ibuprofeno, el naproxeno, que es el más seguro. Estos dos son los más seguros, naproxeno y ibuprofeno. Diclofenaco de alta potencia, pero mucho peligro, ¿no? Tenemos el diclofenaco, el ketoprofeno, como las drogas más características de este grupo. Pero también tenemos los inhibidores selectivos. ¿Cuáles serán los selectivos? Selectivos de la COX-2. Entonces, selectivos de la COX-2, también llamados COXIF. Y ahí tenemos dos drogas, Celecoxib y Heterocoxib. Es decir, el Heterocoxib, muy conocido, fundamentalmente utilizado en Europa, y el Celecoxib, que es el aprobado por el FDA y que se usa cada 12 horas, y cada 24 horas. Y entonces la ventaja que van a tener los COXIF es que disminuyen tremendamente, prácticamente anulan los efectos gastrointestinales, pero incrementan el riesgo cardiovascular. Y hay moco por baba, ¿no es cierto? Efectos fundamentales de los AINES. Antipirético primero. Típico antipirético. La mayoría de los AINES son antipiréticos porque inhiben la prostaglandina E2 en el hipotálamo. Entonces son básicamente antipiréticos por bloqueo de la prostaglandina E2 en el hipotálamo. Específicamente todo lo que hemos mencionado, excepto los COXIF. Los COXIF no tienen ese efecto entonces, ¿no? No tienen el efecto de antipirético, no pasan la barrera y no van a tener ese efecto en el hipotálamo, ¿no? Aspirina, ibuprofeno, especialmente diclofenaco, esos tienen más efecto antipirético, ¿no?, frente a los otros medicamentos. Además de eso, vamos a tener el efecto también antiinflamatorio, básicamente basado en la acción de inhibición de las prostaglandinas inducibles, ¿no es cierto? Y básicamente también este efecto antiinflamatorio es porque disminuyen la quimiotaxis y la agregación de los polimorfos nucleares. Entonces, disminuyen también la quimiotaxis. La quimiotaxis y también la agregación de los polimorfos nucleares. Entonces, esto definitivamente, además de disminuir la producción de mediadores inflamatorios. Eso es básico. También tienen actividad antiagregante. Y básicamente la actividad antiagregante la tiene la aspirina la aspirina, el ácido acetil salicílico, la aspirina, que inactiva irreversiblemente, va a inactivar en forma irreversible a dosis baja la COX-1 plaquetaria. La COX-1 plaquetaria. Entonces, la inactiva en forma irreversible la COX-1 plaquetaria en dosis que van de 81 a 300 miligramos. Entonces, ese es lo más característico de estos fármacos
los AINES. Otro grupo de fármacos que tenemos que ver antes de empezar a ver algo de antibióticos, vamos a ver solamente una parte pequeña de los antibióticos, es que tenemos que hablar también de cardio, ¿no? Y nosotros sabemos que a nivel cardiovascular lo que nos interesa más es el manejo de la presión arterial. También obviamente la antiagregación, pero fundamentalmente de la presión arterial. Entonces, la presión arterial, ustedes saben que va a depender fundamentalmente, ¿no es cierto?, de el gasto cardíaco, del cual dependen fundamentalmente la frecuencia cardíaca, la volemia fundamental, la volemia, la frecuencia cardíaca, y entonces en el control de esto, en el control fundamentalmente de la volemia y en el control de la frecuencia cardíaca y en el control del tono vascular. Entonces podemos utilizar acá los vasodilatadores. Fundamentalmente los vasodilatadores, ¿no? Y aquellos que bloquean la vasoconstricción, ¿no es cierto?, de alguna manera. Aquellos que disminuyen la volemia, fundamentalmente los diuréticos, y aquellos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Vamos primero entonces por los diuréticos. Lo primero que tienen que saber de los diuréticos fundamentalmente es el hecho de que la actividad va a depender del túbulo. Entonces nosotros tenemos acá el túbulo proximal, sabemos que el túbulo proximal, acá está el glomérulo, ¿no? Ahí está el glomérulo, entonces túbulo proximal, asa delgada, asa gruesa de Henle, túbulo distal, este es el proximal, y de ahí viene el tubo colector. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes grados de acción de las drogas. Por ejemplo, tendremos aquellos que actúan a nivel del túbulo proximal. A nivel del túbulo proximal se reabsorbe el 65% del agua y el sodio, por lo tanto, bloquear eso es muy peligroso y podría producir una severa poliuria. Entonces, el único que actúa a este nivel es básicamente aquel que bloquea la reabsorción de bicarbonato. Y ese se llama inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, el único que actúa en el túbulo proximal en forma directa son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, túbulo proximal. Y fundamentalmente, ¿qué van a hacer? Acá, el fármaco acá es la acetazolamida. Y la acetazolamida básicamente se utiliza en el manejo del cor pulmonar, en la corrección de la alcalosis metabólica, eliminando, como decíamos, bicarbonato, y en la prevención del mal de altura, así como el glaucoma. ¿Por qué se usa en el glaucoma? Porque además actúa en la anhidrasa carbónica en el humor acuoso, en disminuyendo la producción del humor acuoso en el ojo. Entonces, esa es la acetazolamida, prevención en nuestro país del mal de altura y glaucoma. Ok. De ahí tenemos como otra droga característica, vamos a tener las tiazidas. Las tiazidas actúan en el túbulo distal, tiazidas. Son de los más utilizados. Recuerden que las tiazidas, ¿no? Fundamentalmente, ¿cuál? La hidroclorotiazida. También tenemos la clortalidona. Indapamida. Entonces, lo que hacen es a nivel del túbulo distal, donde se da el ajuste fino y la resorción del 10% del sodio, a este nivel van a inhibir el cotransporte, de sodio-cloro. Inhiben el cotransporte de sodio y cloro. Y entonces, fundamentalmente, van a hacer una natriuresis importante, van a botar sodio y agua, y son los fármacos más efectivos en la hipertensión. ¿Ok? Entonces, las tiazidas
actúan en el túbulo distal y son los fármacos de elección, clortalidona, especialmente el hidroclorotiazida, a dosis de 12.5 o 25 miligramos al día. ¿Ok? Las tiacidas. ¿Cuál es el gran problema con las tiacidas? El gran problema de las tiacidas va a ser que puede generar alcalosis metabólica, pérdida de potasio, pérdida de sodio, pérdida de magnesio e incrementa el calcio. Entonces hay que tener en cuenta, también incrementa el ácido úrico. Entonces las tiacidas van a, como decíamos, fundamentalmente manejar para la hipertensión arterial, pero hay que tener en cuenta que pueden producir alcalosis metabólica, es una causa de alcalosis metabólica. También produce, como decíamos, hipocalemia, hiponatremia, también hiponatremia, hipomagnesemia, o sea, magnesio bajo también manejo magnesio bajo, y más bien incrementa el calcio. Puede producir, como decíamos, también ácido úrico elevado, ¿no? Puede elevar el ácido úrico y producir hiperuricemia y ataques de gota. También incrementa, ¿no?, la hidroclorotiazida, los lípidos, la lipidemia, y también incrementa la glicemia. Entonces puede desatar hiperglicemia también. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido con los tiacídicos. En cambio, los diuréticos de asa característicos son aquellos del asa gruesa, de esta zona, asa gruesa. Esos son los llamados diuréticos de asa. Los diuréticos de asa son los más potentes. Ahí tenemos tenemos la furosemida, el ácido etaclínico, la bumetanida, pero fundamentalmente furosemida, el más utilizado, y el ácido etaclínico. Entonces los diuréticos de asa son los más potentes, ¿no?, más potentes fármacos, y fundamentalmente van a inhibir, porque este es el asa gruesa ascendente. En el asa gruesa ascendente se reabsorbe fundamentalmente, es solo electrolitos, impermeable al agua. Y entonces si yo bloqueo esa absorción, ¿no?, yo voy a bloquear esa absorción y va a inhibir el cotransporte. ¿De quién? Inhibe el cotransporte del sodio, cloro y potasio. Del sodio, cloro y potasio a este nivel. Y entonces va a producir intensa natriuresis, y eso va a ser fundamental para el manejo, básicamente para el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada, cuando es exceso de volumen, ¿no? Va a ser fundamental para eso, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión, en la hipercalcemia, ¿no? Son indicaciones de diuréticos de asa. Entonces, también como buen diurético va a generar igual alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica, sodio bajo, magnesio bajo, y este sí, a diferencia, va a también tener calcio bajo como RAM, como efecto adverso, ¿no? Va a tener calcio bajo, es una diferencia. También incrementa un poco el ácido úrico, no tanto, la glucemia y la lipidemia también, pero la gran diferencia es respecto al calcio. Y por último, dentro de los efectos vamos a tener un grupito más importante a este nivel, ¿no?, de acción sobre la secreción del potasio. ¿Quién controla eso? Eso lo controla la aldosterona. Entonces vamos a tener un antagonista de la aldosterona. ¿Cuál es el antagonista básico acá de la aldosterona? Entonces, como antagonista de la aldosterona, vamos a tener la espironolactona y el eplerone, ¿no? Entonces, antagonista de la aldosterona, la espironolactona. Y el eplerone, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que vamos a hacer es antagonizar la aldosterona y fundamentalmente bloquear el intercambio de sodio-potasio, y de esta manera vamos a evitar
vamos a evitar, recuerden que, ¿qué hace la aldosterona? Reabsorbe el sodio. Entonces, al bloquear, voy a perder sodio, pero voy a retener potasio. Porque lo que hace la espironolactona, ¿no? Lo que hace la aldosterona es reabsorber agua y sodio. Pero ¿cómo lo hace? O sea, trae el sodio eliminando potasio. Entonces, actúa con una bomba, un cotransportador, ¿no? Entonces, un cotransportador, el ahorrador de potasio, de sodio y potasio. Entonces, bloquea el intercambio de sodio y potasio a este nivel. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que hace la aldosterona. La espironolactona va a inhibir los receptores de aldosterona, ¿ok? Y de esa manera va a eliminar el sodio y va a mantener potasio, por lo tanto, por eso se le llama ahorrador de potasio. En los ahorradores de potasio, como la espironolactona, que se usan en dosis generalmente para insuficiencia cardíaca, hipertensión, 25, 12.5 y 25, y se utiliza dosis altas hasta 400, 200, 400 miligramos en la cirrosis, ¿no? Eso a tener en cuenta básico. Y como ven acá en cardio, van a tener este tipo de drogas. Conocer los diuréticos es básico, pero también tienen que conocer un grupo fundamental de estas drogas, que son los YECA. Los inhibidores de la enzima convertidora, ¿no?, de angiotensina, los YECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no?, lo que van a hacer es bloquear, ¿no?, bloquean la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, es muy potente vasoconstrictor. Entonces, al bloquear eso, lo que van a hacer, van a directamente, ¿no?, van a actuar directamente en el músculo liso, inhibiendo, degradando las bradiquininas y las prostaglandinas de ese nivel y disminuyendo el sistema nervioso parasimpático, provocando vasodilatación mixta. Van a provocar vasodilatación mixta, ¿no? Entonces van a provocar tanto en arteria como en vena. Entonces van a mixta, tanto arterial como venosa. Disminuyen la precarga, disminuyen la presión arterial, ¿no? Y además van a producir, con mínimos cambios en la frecuencia, también tienden a incrementar el flujo coronario. Incrementan el flujo coronario, disminuyen también el consumo de oxígeno, son grandes efectos de estas drogas, y en el infarto de miocardio, ¿no?, van a producir rápida remodelación cardíaca, ¿no?, una alta remodelación cardíaca. Eso es importante. Igualmente, en el paciente hipertenso, además de bajar la presión, van a tener el efecto de prevenir la hipertrofia. Previenen la hipertrofia. Es característico en estos pacientes. Entonces, estos medicamentos, el de mayor utilidad de los YECAS, enalapril, ¿no?, y captopril. Y por último, lisinopril. Típicamente lisinopril. El enalapril es una prodroga, o sea, por eso que se va a activar en el primer paso. El lisinopril es también, el captopril sí es droga activa. Es típicamente droga activa. Y entonces acá vamos a tener nosotros, ¿no?, que estos que se utilizan son de primera elección en ICC, primera elección en insuficiencia cardíaca. En hipertensión están en la lista. La primera elección siempre es diuréticos, y de ahí van a estar YECAS, o sea, son los de segunda elección, junto con los YECA, los ARA, los bloqueadores de canales de calcio. Esos son fundamentalmente los que se suelen utilizar. Su efecto adverso más frecuente es la tos. Es una tos seca que obliga por acúmulo de bradiquininas. Y por lo general, cuando se da tos,
no vamos a dar ARA, que son antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Bueno, los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Básicamente 2. Entonces, estos ARA2 se utilizan cuando el paciente hace efecto adverso por la tos seca. También tienden a producir, además como efecto adverso, estamos en los RAM, también produce la causa más frecuente de las emergencias hoy en día de angioedema, ahí sí es severo el problema, y también pueden producir hipercalemia por su efecto. Entonces ahí tienen ustedes. Y los ARA son los bloqueadores de receptores, tienen efecto muy parecido y son los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. ¿Te das cuenta? Esos son los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, ¿no? Y tienen un efecto muy parecido a los YECAS, pero no producen tos ni angioedema, antagonizan receptores de angiotensina 2 y son de elección fundamentalmente cuando hay efecto adverso a YECAS y en diabéticos. También se recomienda más en diabéticos. El mejor de todo, el más utilizado es el losartán, aunque es de potencia media baja. El mejor de todos es el candesartán. Vamos viendo ahora en otras drogas que tenemos que revisar importantes, la antibiótico terapia. En la antibiótico terapia, yo lo que tengo que decirles es, el enfoque que ustedes tienen que darle a un antibiótico, el enfoque que uno le da a un antibiótico fundamentalmente está en base a la microbiología. Entonces, si yo sé que las bacterias, estamos hablando en realidad de antimicrobianos, o sea, vamos a centrar en antimicrobianos. Yo sé que las bacterias, y ustedes mismos también saben, que las bacterias, que son células procariotas, fundamentalmente se pueden dividir por su tinción de Gram, van a ser Gram positivos y Gram negativos, cuando tienen pared celular. Y también se pueden dividir de acuerdo a su vida y metabolismo, o sea, en medio aeróbico o anaeróbico. Entonces, ¿los aeróbicos y anaeróbicos pueden ser Gram positivo o Gram negativo? Sí. Cuando un aeróbico es Gram positivo, yo le digo a secas Gram positivo. Yo sé que cuando digo Gram positivo me estoy refiriendo a aeróbico. Y cuando digo Gram negativo es aeróbico también. Y el otro grupo, anaerobios. Ok. Y entonces vamos a ver primero la utilidad. Entonces yo tengo bacterias Gram positivas que son altamente infectantes y otras no tanto. Entonces lo más importante en las bacterias Gram positivas va a estar en el Staphylococcus aureus. Yo voy escribiendo así, ¿no? Con siglas. Ustedes ya lo están tomando apunte. Staphylococcus aureus. El gran asesino de la Primera Guerra Mundial y por el cual la penicilina se desarrolló industrialmente para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es que a partir del año 40 se usa industrialmente la penicilina y ya para el año aproximadamente 44 comienza la resistencia con la producción de penicilinasa. Staphylococcus aureus, fundamentalmente infecciones de piel inicialmente y hoy en día en neumonías intrahospitalarias, en artritis séptica, en otras infecciones, pero fundamentalmente infecciones de piel al inicio y la neumonía intrahospitalaria, asesino intrahospitalario. Pero en los Gram positivos, ¿no? O sea, acá tenemos, estos son los típicos, ¿no? Tenemos los coagulasa positivo, coagulasa negativo, y tenemos acá básicamente los catalasa positivos son los estafilococos. Estos se llaman catalasa positivos, ¿no es cierto? Y entonces de los estafilococos, fundamentalmente tenemos, típicamente el aureus es el coagulasa positivo. Este es el coagulasa positivo. Existe también en piel infecciones por estafilocoagulasa negativos. ¿Cuáles son los coagulasa negativos? El estafilococo epidermidis, por ejemplo, para darles un ejemplo. Pero tenemos también los típicos catalasa negativos, cadenas, más que racimos, cadenas, los estreptococos.
Y los estreptococos, ahí tenemos varias familias, tenemos los beta hemolíticos, los alfa hemolíticos, los gamma hemolíticos. Vamos primero por el típico beta hemolítico. El beta hemolítico es el llamado grupo A o gas, ¿no es cierto? El típico gas o estreptococo grupo A beta hemolítico, que es el patógeno más frecuente del ser humano, porque nos produce ¿qué? Si acá estamos en infecciones de piel, celulitis, neumonía intrahospitalaria, acá vamos a ver la infección más frecuente, faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis de tipo bacteriana, que es 15% de toda la faringoamigdalitis, es un montón de faringoamigdalitis. Es cualquier cantidad de faringoamigdalitis. Acá también vamos a tener las piodermias. ¿Qué cosas son las piodermias? Eso que produce infección en los niños con costras amarillentas. Por ejemplo, el impétigo, el ectima. Entonces vamos a tener las infecciones de piel en los niños. La celulitis clásica, la celulitis más frecuente es por estreptococo grupo A. En los ancianos, en los adultos, en los obesos, en los diabéticos, aunque los diabéticos ya se suman bacilos gram negativos. Además va a producir la complicación más seria, que es la faseitis. La faseitis siempre empieza haciendo fundamentalmente ¿qué tipo? Va a empezar la faseitis siendo grupo A y después se vuelve polimicrobiana. Se dan cuenta la cantidad de infecciones, pero además de eso, el estreptococo grupo A, se los voy a preguntar, va a producir síndromes autoinmunes como fiebre reumática, va a producir síndromes autoinmunes como la glomerulonefritis postestreptocócica, que es un síndrome nefrítico postinfeccioso, ¿no? Por infecciones de piel o faringias, en niños y en adultos también hoy día, especialmente en adultos mayores. Este es el gran patógeno, el estreptococo grupo A. Entonces, que ustedes dan cuenta, después vamos a ver cómo vamos a... Estos son gram positivos. ¿Por qué son gram positivos? Porque tienen una pared celular grande. Entonces, acuérdense que cuando una bacteria tiene una pared celular grande, tiene vida extracelular, porque la pared celular le da estructura, pero al mismo tiempo le da protección contra las fuerzas osmóticas. Entonces, es una pared grande, fundamental y de vida amplia. Por eso es que están en piel, en vía respiratoria, no le tienen miedo, son aeróbicos típicos estas bacterias. Pero existen otras, como por ejemplo, tenemos los alfa hemolíticos, y en los alfa hemolíticos vamos a tener nuestro típico neumococo. Este neumococo es el patógeno más importante de la vía respiratoria media y alta. Es el más importante, el neumococo. ¿Cómo se llama el neumococo? Streptococcus pneumoniae. Es un alfa hemolítico. Entonces, Streptococcus pneumoniae. Y el Streptococcus pneumoniae o neumococo es la causa más frecuente de neumonía asociada a la comunidad. Es la causa más asociada también a ¿qué? A infecciones altas importantes como por ejemplo la otitis media aguda y la sinusitis. ¿Se dan cuenta? Junto con el hemófilus y la moraxela, que son gram negativos, son los que más producen esto. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos a nuestro querido neumococo. Pero vamos ahora a los bacilos. Vamos ahora a los gram negativos. Nuestros gram negativos, en su gran mayoría, son bacilos, pero algunos son cocobacilos, como por ejemplo, ¿no? Los cocobacilos, el hemófilus. El típico hemófilus. El hemófilus influenzae es un gram negativo, es un cocobacilo. Y el hemófilus influenzae entonces va a producir infecciones, especialmente en pacientes muy comprometidos, como por ejemplo pacientes alcohólicos, pacientes con EPOC y pacientes con desnutrición crónica. En estos pacientes suele producir neumonía, segunda causa de neumonía típica. Hay dos tipos de neumonías, típica y atípica. Segunda causa de neumonía típica, la primera es NAC, la primera es neumococo, la segunda, que es gram positivo, la segunda es hemófilus influenzae. Y de ahí vamos a tener, por ejemplo, la moraxella catarralis. La moraxella, que también es una causa, y también es causa fundamental de otitis media, especialmente en niños, y de sinusitis, al igual que la moraxella de otitis media. ¿Se dan cuenta? Miren cómo se va imbricando todo.
Esto es vía respiratoria. Y después tenemos los que se llaman ya, y los voy a poner un poco diferentes, vemos acá, aquellos llamados bacilos gram negativos, o también llamados bacilos entéricos gram negativos o bacilos gram negativos entéricos. ¿Y por qué se llaman entéricos? Se llaman bacilos entéricos gram negativos o simplemente entéricos porque estos de acá típicamente viven en el tubo digestivo. Entonces, estos bacilos entéricos que pueden dividirse en fermentadores y no fermentadores, generalmente los no fermentadores son un poco más agresivos, pero los más frecuentes son los fermentadores. Los típicos fermentadores, como por ejemplo la Escherichia coli. La Escherichia coli es un bacilo clásico, causa fundamental de la infección urinaria. ¿Se dan cuenta? Causa fundamental de la infección urinaria. De ahí tenemos, por ejemplo, también la Klebsiella, que también puede provocar neumonía intrahospitalaria, al igual que el estafilo, pero también puede provocar un poco de ITU. Que el 90% de las ITUs son Escherichia coli. Hay una serie de bacterias más en el hospital, como Enterococcus, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, y ahí después aparecen los resistentes típicos, que son los no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa, ¿no es cierto? Pseudomonas aeruginosa, donde vamos a tener fundamentalmente Pseudomonas aeruginosa en los pacientes hospitalizados, el asesino típico, la neumonía intrahospitalaria más severa, la neumonía hospitalaria en el nivel 3, la neumonía asociada a ventilación fundamentalmente, ¿no? Entonces vamos a tener ahí los grandes síndromes en estos pacientes. Por último, vamos a tener los anaerobios. Entonces nosotros en los anaerobios, vamos a usar un color azul, los anaerobios obviamente también pueden ser gram positivos o gram negativos, pero tienden a vivir en áreas alejadas del oxígeno, más alejadas todavía. Y entonces los anaerobios fundamentalmente están en boca, fundamentalmente están en mediastino, también están básicamente en el tubo digestivo y se encuentran en los abscesos fundamentalmente. Entonces, en respecto a los anaerobios vamos a tener nosotros, esto es el diafragma. Cuando yo tengo bacterias anaeróbicas por encima del diafragma, son netamente gram positivos, típicamente gram positivos, como tenemos los Peptostreptococcus, los Fusarium, y cuando tengo por debajo del diafragma son fundamentalmente gram negativos, como por ejemplo los bacteroides. Entonces, por encima del diafragma, ¿qué infecciones tendré? Las infecciones de piso de boca, dentarias, el absceso apical, el absceso de diente, el absceso apical, las infecciones de piso de boca, como por ejemplo las anginas, se llaman angina de Ludwig, angina de Vincent. Tenemos, por ejemplo, la mediastinitis, es casi mortal la mediastinitis, los abscesos que pueden producirse a ese nivel, el absceso pulmonar, por ejemplo, infecciones en pulmón como la neumonía aspirativa, es polimicrobiana pero tiene anaerobios, o el absceso, todo absceso como el absceso pulmonar, incluso las bronquiectasias, ¿se dan cuenta? Infecciones. Todas estas infecciones son netamente, vamos a ver después a quién son más activas. Y por último tenemos por debajo del diafragma las peritonitis con compromiso colónico, clásicamente con compromiso en el colon, son aquellas que van a tener anaerobios, los abscesos en abdomen y la enfermedad pélvica inflamatoria de la mujer produce abscesos. Vamos a ir viendo entonces cómo usamos antibióticos acá. Miren lo interesante que vamos a ver acá. ¿Cuál es el grupo que tiene mayor actividad, el grupo más importante? Los beta-lactámicos. ¿Y los beta-lactámicos van a actuar en todos estos? Sí. Menos en un pequeño grupito que entran básicamente al nivel respiratorio y a nivel pélvico, que son aquellas bacterias que no tienen pared celular. Después los vamos a mencionar, ¿ok? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que acá están básicamente todas las infecciones de piel, ¿no es cierto? Acá están todas las infecciones de piel características. Y acá que están todas las infecciones de piel, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, para Staphylococcus aureus,
Cuando es meticilino sensible a la meticilina, es la oxacilina. Oxacilina. ¿Se dan cuenta? Y cuando el estafilococo aureus y es bioral, bioral. Y podría utilizar penicilina, incluso penicilina. ¿En quién uso penicilina? Neumococo. Penicilina. Penicilina G sódica. Entonces, si yo miro acá, yo voy a decir, ¿cómo son mis beta-lactámicos? ¿Qué cosa es un beta-lactámico? Que un beta-lactámico, acuérdense siempre, es un antibiótico que actúa, ¿no?, inhibiendo la pared celular, ¿no?, por inhibición directa de la producción de proteoglicanos, ¿no? A nivel, básicamente actúa, ¿no?, uniéndose a las proteínas ligadoras, las PBPs, ahí donde varía los tipos de betalactámicos, diferentes tipos de PBP y diferentes subtipos de PBP, se ligan más o menos, ingresan a la bacteria, inhiben la producción de proteoglicanos, que son parte importante de la pared celular, y por lo tanto hacen que la célula se muera. Son bactericidas, o sea, matan a la célula. Entonces son bactericidas. Y además de eso, activan enzimas proteolíticas para que se mate más todavía, para que muera más rápido. Entonces los beta-lactámicos tienen el anillo beta-lactámico. Tienen el anillo beta-lactámico y entonces eso es lo que los caracteriza. Y entonces voy a tener la primera familia, las penicilinas. Las penicilinas clásicas, como la penicilina G, que acabamos de ver, que es por vía parenteral fundamentalmente, o las de vía intramuscular, que son asociadas a algún vehículo, como por ejemplo el benzetacil, la benzetacínica, o a una molécula que baja el dolor, que tiene efecto anestésico, como la procaína, ¿no?, la penicilina procaína o la clemisol, o incluso puede ser la llamada, ¿no?, proteína B, con B chica, que es oral, de baja biodisponibilidad. Entonces vamos a tener nosotros que las penicilinas, utilidad, justo le decía, las penicilinas tienen todavía utilidad fundamentalmente contra estreptococo, o sea, acá van a tener penicilina G, neumococo y contra el estreptococo. Aquí tienen todavía acción, especialmente en la faringoamidalitis. Todas las piodermas debería tener, pero más se usa en faringoamidalitis. Penicilina G. Todavía tienen alta actividad a ese nivel. ¿Se dan cuenta? Pero cuando ya se ejerció resistencia a las cuando se produjo la primera beta-lactamasa, resistencia, beta-lactamasa. ¿Cuál fue la primera? La penicilinasa. Y entonces cuando se produjo esta penicilinasa, el estafilococo aureus, productor de penicilinasa, requirió un nuevo grupo de antibióticos que son llamadas hoy en día las penicilinas antiestafilocócicas o derivados de la meticilina. Y estos derivados de la meticilina van a estar fundamentalmente, vamos a tener acá, ¿no?, los parenteral, la oxacilina, ¿no? Entonces, ¿para quién es? Para estafilococo aureus meticilino sensible, porque estos son derivados de la meticilina. Oxacilina parenteral y oral la dicloxacilina y la cloxacilina. Y entonces estos son de rango estrecho. ¿A qué se refiere eso? Solamente dirigido a una familia de bacterias, al estafilococo aureus meticilino sensible, rango estrecho, típicamente rango estrecho. Entonces, ¿qué vamos a tratar con eso? Con eso vamos a tratar, recuerden acá, ya les había dicho, meticilino sensible, acá está la oxacilina, ¿ven? En el hecho de estas infecciones por estafilococo aureus, pero meticilino sensible, incluyendo, por ejemplo, alguna infección de piel. También no se suele utilizar en vía respiratoria porque es muy rango estrecho, pero también en celulitis por estafilo, y también se utilizan en la
artritis séptica de origen estafilocócico cuando es inmunocompetente. Y de ahí tenemos en la familia de los beta-lactámicos, que es lo que más nos vamos a abocar, la familia de beta-lactámicos, aparecieron un grupo de penicilinas que se dieron a llamar las penicilinas de amplio espectro. Entonces, las penicilinas de amplio espectro, estas de acá, también llamadas penicilinas semisintéticas, ahí teníamos la amoxicilina, la ampicilina, espectro medio, y después tuvimos aquellas que eran antipseudomónicas, como la piperacilina y la ticarcilina. Estas de acá, ureidopenicilinas, penicilinas de espectro medio, fueron perdiendo, estas desaparecieron, la ampicilina casi desapareció y amoxi todavía era útil. ¿Por qué la amoxi es importante? Porque la amoxi la penicilina en general, como ven ustedes, son de uso más parenteral. Las orales, como la dicloxa-K, como la BAK, son de biodisponibilidad baja. ¿Qué significa eso? Menos de 50 o menos de biodisponibilidad. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? Cantidad útil que llega al sitio de acción. Con una mala biodisponibilidad, entonces, son para infecciones leves. Pero la amoxicilina tiene 100% de biodisponibilidad oral. Entonces, esa es la gran ventaja. 100% de biodisponibilidad por vía oral. Entonces, por eso que se sigue usando hasta no sola, y todavía se sigue usando sola, especialmente en infecciones de vía respiratoria alta, ¿no? Faringoamigdalitis. Pero años después, para vencer la resistencia, se les asoció inhibidores de bomba pues estoy hablando, inhibidores de beta-lactamasa. Inhibidores de beta-lactamasa. Estos inhibidores de beta-lactamasa, estos inhibidores de beta-lactamasa bloquean la enzima que las va a destruir, que destruye el anillo, y de esa manera la amoxicilina y todo lo demás recuperaron su potencia. Y entonces así teníamos amoxi con ácido clavulánico. Hoy en día súper útil. Ampicilina se le sumó sulbactam, un inhibidor de tipo sulfonado. Piperacilina se unió con tazobactam, otro sulfonado. Y la ticarcilina se unió también con clavulánico. Y entonces de esa manera obtuvimos nuevos antibióticos con alta actividad que tienen indicaciones más precisas. Por ejemplo, ampicilina, sulbactam se puede utilizar porque todos estos, ¿qué le sumaron? Recuperaron su espectro, pero le sumaron actividad antianaerobia. Todas le sumaron actividad contra anaerobios. Y entonces así tenemos que el amoxiclavulánico es de uso ambulatorio, típicamente ambulatorio. ¿Para qué? Primera elección, faringitis cuando es necesario, pero más sinusitis, mordeduras en general de humano, mordedura de animales, ¿no? Porque siempre hay anaerobios, acuérdense que las bocas son ricas en anaerobios. También se puede utilizar como alternativa en infección urinaria, pero son de uso fundamentalmente ambulatorio. La ampicilina sulbactam, por ejemplo, se suele utilizar parenteral, ¿no? Por vía parenteral, o sea, por vía intravenosa. Típico, ¿en quién se usa? En la neumonía aspirativa, por ejemplo, ¿no? Se usa mucho en la neumonía aspirativa, también en las peritonitis no complicadas, donde no se sospecha de pseudomonas. En cambio, piperacilina tazobactam es un antipseudomona, y también la ticarcilina clavulánico son antipseudomonas que se utilizan en el hospital y además tienen actividad contra anaerobios, como había dicho, ¿no? Una gran ventaja para poder utilizarlo en abdomen, ¿no? en abscesos, utilizarlo, ¿no? El manejo de abscesos, de neumonías aspirativas severas, de la peritonitis, etc. Entonces, podemos ver este tipo de nuevas penicilinas. Después vinieron los monobactámicos. El monobactámico más conocido es el Astrionam. El Astrionam
es un penicilínico, no se puede decir que es una penicilina, un penicilínico monobactámico. Este monobactámico tiene la característica de ser anti-pseudomona, pero la mejor característica que tiene el Astrionam, que tiene un espectro parecido a los aminoglucósidos, es que la ventaja que tiene, y más se usa en vía urinaria y para pseudomona en el hospital, es porque no tiene reacción cruzada de alergia ni contra la penicilina ni cefalosporina, los dos hermanos. Acuérdense que los betalactámicos son penicilínicos y cefalosporínicos. Y la reacción cruzada entre estos dos es 5 a 10%. Por lo tanto, si yo soy alérgico a la penicilina, puedo usar cefalosporina sin ningún problema y viceversa. ¿Ok? Pero si yo soy alérgico a penicilina y a cefalosporina también, eso se llama alergia beta-lactámicos. Y el único fármaco que se puede utilizar es el Astrionam. Es útil en alergia a beta-lactámicos. ¿Se dan cuenta? Entonces es ideal en ese grupo de pacientes. Y en los carbapenems, tenemos los carbapenems característicos, donde vamos a tener los no antipseudomona, como es el ertapenem, que tiene amplio espectro contra bacilos gram negativos, y además de estafilococo aureus meticilino sensible también, y anaerobios. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho en pie diabético, se utiliza también en neumonía como una buena alternativa, se utiliza especialmente en un grupo de bacterias bacilos gram negativos productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, así se llaman, BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Son familias de bacilos gram negativos altamente resistentes, productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Escherichia coli, Klebsiella proteus fundamentalmente. Y también tenemos los carbapenems antipseudomonas, característicamente el imipenem, cilastatina. ¿Qué cosa es la cilastatina? La cilastatina es un inhibidor enzimático que evita que el imipenem sin cilastatina no sirve, porque llega al riñón, ¿no? Y rápidamente es metabolizada por una enzima. Esa enzima tiene que ser inhibida por la cilastatina. Entonces, imipenem, cilastatina y meropenem. También existe el doripenem, que no está en el país. Meropenem. El meropenem. Entonces, estos son los penicilínicos. Y entonces también tenemos entre los beta-lactámicos, si seguimos acá, beta-lactámicos, tenemos característicamente también clásicamente vamos a tener también los cefalosporínicos. Los cefalosporínicos se dividen por familias, y la primera familia, que es primera generación, son típicamente para gram positivos. Netamente para gram positivos, muy poco para gram negativos. Poca utilidad hoy en día. ¿Cuál es el parenteral clásico? Cefazolina. Y el oral clásico, cefalexina. Indicaciones hoy en día, generalmente infecciones respiratorias altas, muy poco. Piel es alternativo para piel, por ejemplo, para la misma celulitis. Y es el de elección, ahí sí es elección, como profiláctico quirúrgico de cirugías limpias. Los de segunda generación amplían un poco más, y ahí sí tenemos, por ejemplo, a la cefuroxima. La cefuroxima, característicamente, la cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación con alta actividad contra Haemophilus influenza, que es un gram negativo. De ahí su gran importancia. Y obviamente sigue siendo muy útil contra gram positivos. Entonces la ventaja que tienen acá, la ventaja que van a tener ahí la cefuroxima, es su utilidad básicamente en otitis media, en sinusitis, especialmente en pediatría, ¿no? Más utilidad no suelen tener las cefalosporinas, ¿no?
También se utilizan a veces en infecciones urinarias, pero fundamentalmente la utilidad es esa. Y la cefuroxima es buena por vía intravenosa, pero por vía oral, que es de tipo acetilo. Intravenosa es sódica y vía oral es acetilo. Por vía oral su biodisponibilidad es baja, 40%, pierde mucha potencia fundamentalmente. Entonces no se recomienda mucho su uso en ese sentido, ¿no? Después también tenemos en la segunda generación el único antianaeróbico clásico que se utiliza acá, que es la cefoxitina, que más que una cefalosporina es una cefimixina, se llama cefimixinas, y esta es la cefoxitina, clasificado como de segunda generación. La cefoxitina tiene actividad contra gram positivo, gram negativos, pero fundamentalmente anaerobio. ¿De qué tipo? ¿Qué anaerobio cubre? El bacteroides, o sea, abdomen. Y siempre se ha utilizado en el trauma abdominal cerrado y también hoy en día se utiliza en la apendicitis. Recuerden que la apendicitis, no recuerden, sino vayan sabiendo, la apendicitis es una enfermedad que hoy en día mayoritariamente se trata con tratamiento antibiótico y no con cirugía. Los de tercera generación son los más importantes, porque ahí tenemos los no antipseudomonas, vamos a hacerlo con azul, los no antipseudomonas característicos, ¿no? Como ahí el más útil, la ceftriaxona. Y también está la cefotaxima. Todos estos, ceftriaxona y cefotaxima, por vía parenteral intravenosa y también puede ser por vía intramuscular. Y los antipseudomonas, como por ejemplo la ceftazidima. La ceftazidima es el antipseudomona por elección. Entonces, pero ¿cuál es la falla de la ceftazidima? Que no tiene actividad contra neumococo, que es un gran positivo. Y entonces por eso es que en terapia empírica para pulmón no es muy útil. Es netamente antipseudomona, ¿ok? Dentro de los no antipseudomona también tenemos los biorales. Hoy en día hay mucha utilidad, especialmente de cefixime, cefalosporina oral de tercera generación, muy útil, ¿no? En ancianos, en la infección urinaria, en vía respiratoria, y en niños es de elección en la ITU pediátrica por vía oral. También está el cefdinir, también muy útil, de tercera generación, especialmente en la cistitis, ¿no? Como alternativa en la ITU no complicada. De ahí tenemos los de cuarta generación. Cada generación, como ven ustedes, le va sumando algo. Acá era más gran positivo, casi nada gran negativo. Acá le sumaba un poquito más de gran negativo. El tercera generación es netamente gran negativo. Casi nada de gran positivo. Y el de cuarta generación es típicamente un antipseudomona. ¿Qué antipseudomona con actividad contra el neumococo? Es hoy en día uno de los que más se usan en los hospitales, el cefepime. Alta actividad contra pseudomona, también tiene alta actividad contra enterobacter, contra neumococo, y se utiliza en la neumonía intrahospitalaria con sospecha de pseudomona, y como es terapia empírica, tiene que cubrir también neumococo. Y la quinta generación, o para los gringos, esto no es quinta generación, sino le llaman cefalosporinas antiestafilocócicas, ¿no? ¿Pero por qué antiestafilocócicas? Porque es el único betalactámico que cubre estafilococo meticilino resistente. Y ahora vamos a ver eso. Estábamos acá, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos nuestra clasificación en las bacterias, y este estafilococo es meticilino sensible, ¿no es cierto? Pero existe después un estafilococo hospitalario meticilino resistente, que ya no respondía a ningún betalactámico, y acá, ¿qué cosa se necesitaba? Vancomicina. Y entonces, hoy en día, para reemplazar esa vancomicina, podríamos utilizar en quinta generación, ceftobiprole y ceftarolin. Y estos hoy en día cubren pseudomona, son antipseudomona, tanto como el cefepime o como la ceftazidima, y además de eso
cubren estafilococo aureus meticilino resistentes como si fueran tan igual como una vancomicina. Entonces, altamente útiles en el intrahospitalario, en neumonías hospitalarias, como ustedes verán, todavía no están en el país. Entonces, este es lo clásico para terminar de ver acá cómo se manejan estas infecciones. Miren, típico, ¿no? Solamente para mencionarles, ¿qué cosas usarían en el AITU hoy en día? Dentro de los beta-lactámicos, la gran elección, pielonefritis, ceftriaxona. Aunque en la cistitis se utiliza nitrofurantoína. En la neumonía de la comunidad podemos utilizar penicilina G si es neumococo, pero como no estamos seguros, usaremos aquel que cubra Haemophilus y entonces usaremos también ceftriaxona. Ceftriaxona, ¿se dan cuenta? Pero como no sé si hay atípico, ¿qué cosa es un atípico? Es una bacteria que no tiene pared celular. Como no sé si hay atípico, ¿qué es el problema de los atípicos? El atípico al no tener pared celular, entonces se ríe del beta-lactámico. ¿Cuáles son las bacterias atípicas clásicas? Las clamidias. Entonces la clamidia que ustedes más tienen es la clamidia trachomatis, ¿no? La clamidia trachomatis, que es la que les produce su uretritis no gonocócica. 90% de los jóvenes a los 25 años han tenido ya contacto con clamidia. Entonces, esta le produce su uretritis no gonocócica. Mientras que la clamidia en pulmón es fundamentalmente la clamidia pneumoniae. Y también existe una asociada al contacto con aves que se llama clamidia psittaci. Ok. Pero el atípico más frecuente es otra bacteria sin pared celular atípica que se llama micoplasma. Todas estas serán de vida intracelular. Micoplasma pneumoniae también. ¿Ok? Produce la causa más frecuente de neumonía en adolescentes y jóvenes, en ustedes. Y de ahí tenemos otras, como por ejemplo, también tenemos la Legionella neumófila. La Legionella neumófila también neumonía atípica característica. Entonces, la más frecuente neumonía atípica la da el Mycoplasma pneumoniae, que es la número 2 de la general. ¿Con qué trataremos estas? Fundamentalmente con macrólidos, especialmente porque los macrólidos que van a actuar fundamentalmente a nivel de la inhibición de las proteínas, ¿no? A nivel de la porción 50S. Entonces, macrólidos a nivel de la porción 50S, entonces son bacteriostáticos, ese es el único hándicap, bacteriostáticos, pero son de amplio espectro y van a cubrir todos los, especialmente, ¿cuál es el mejor de todos? La acitromicina, aunque los burros del ministerio creen que es claritromicina, porque acuérdense que la claritromicina es muy buen fármaco, pero tiene tres desventajas frente a citromicina. Mejor digamos que cuáles son las ventajas, se lo voy a preguntar a la citromicina. La citromicina tiene la ventaja 1, que es el único que no inhibe la CYP3A4. Por lo tanto, es mucho mejor, no hay interacciones. En segundo lugar, tiene efecto postantibiótico. Ya se los voy a decir después qué es eso. Y en tercer lugar, ¿no? Además de tener efecto postantibiótico, que quiere decir que sigue inhibiendo por debajo de su concentración interior mínima, además de eso es cada 24 horas. ¿Eso qué significa? Que tiene mayor adherencia al tratamiento. En cambio, clarito es cada 12. Sí inhibe la CYP3A4 y no tiene efecto postantibiótico. La alternativa con estos fármacos va a ser las tetraciclinas de segunda generación. ¿Cuáles son la segunda generación? Fundamentalmente la doxiciclina. Ok, ahí nos quedamos.